¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa, su programa. ¿Y usted qué opina? Como siempre, saludándoles con muchísimo gusto. Un honor que usted permita que entremos o que nos permita entrar ahí a su hogar, a su negocio, donde quiera que vea nuestro programa. Recuerde que también lo puede encontrar a través de nuestro canal en YouTube como ¿Y usted qué opina? O Paxaco Films con X, Paxaco Films. Ahí puede usted encontrar los programas de cada semana de usted qué opina, y esto para si de pronto pues encontró usted algún tema que le parezca interesante y pueda y quiera volver a verlo. Y recuerde que para tener comunicación directa con el licenciado Ramón Arias, pues puede usted hacerlo directamente ahí donde está su página, abajo donde aparece su nombre, ahí aparece la dirección de su página web. Entonces vamos a darle la bienvenida al licenciado Ramón Arias a su programa. ¿Y usted qué opina, Ramón? Bienvenido, como siempre. Gracias por estar acá con nosotros. Vamos a ver, no te agarro tu imagen. Ya está. Ok, Ramón. Adelante. El agradecimiento es muy profundo de aquí para allá, porque estoy muy agradecido contigo y sobre todo con las personas que nos sintonizan semana tras semana. Muy agradecidos. Esperamos que conforme concluimos este año de programación y del calendario humano, pues hayamos hecho la diferencia de alguna manera y que lo que nos permitan hacer en el próximo año, pues realmente reditúe en grandes cosas. Gracias por su atención. Ramón, hace un año tenía yo muchos, no muchos, tenía 2 o 3 planes por llevar a cabo. De esos 3 planes, uno de ellos era el estar en una fecha importante para una niña muy querida por mí. No se pudo por circunstancias que tú ya sabes, pero al fin y al cabo fueron circunstancias. Entonces, físicamente no estuve, pero bueno, está lo que es el corazón, lo que es el sentimiento, que considero yo que es uno de lo más importante que tenemos los seres humanos. Tenía otro proyecto que tengo 4 o 3 años escribiendo un libro, no lo puedo terminar y digo, este año lo termino, pero tampoco se llevó a cabo. Y normalmente en el año nuevo viene, ¿cómo te fue este año, Ramón? Es una pregunta que siempre le hacemos o nos hacen las demás personas. ¿Cómo te fue este año? ¿Cómo te trató este año, Ramón? Sí, es clásico. Estamos cerrando el año y yo sé que muchas personas se están preparando para celebrar lo que viene y darle gracias no sé a quién de que ya terminó el 2015, ¿no? Ahora, muchas personas tal vez nos vean hasta como en televisión azteca, nos vean después, ¿me entiendes? Ya que es el año nuevo. Pero concluye un año más e inicia uno nuevo. Entonces, ¿qué determinará que tu perspectiva sea de mayor optimismo este año que inicia? ¿Qué determinará eso para ti? Y la realidad es que el año que termina fue de enorme turbulencia para la humanidad y sin ser pesimistas, deja mucho que desear para el año que inicia. Si tú recordarás, Luis, que no hablé muy favorablemente y tú también te uniste después a lo que iba a suceder con el gobierno de Obama. Y Ujú. mira dónde estamos en la actualidad, nada más desde esa perspectiva. La situación no es nada más que sea Obama el culpable. La situación es quiénes lo eligieron, quiénes lo rodean y toda una situación que se vive en este país y en el mundo. Todo lo que sucedió en el Medio Oriente y continúa, cómo eso se ha venido a complicar, cómo está latente la situación de una posible tercera guerra mundial que cada día se ve más factible que no. En el Pacífico tenemos a una China que tiene en su país, y he estado varias veces en China, ¿eh? Y tengo que tener cuidado para que no me cierren la puerta, aunque nunca me detengo, pero ya en un tiempo me tacharon, el gobierno chino me tenía tachado, pero es porque no me quedo callado.
pero China tiene muchos problemas sociales. Son más de 1.000 millones de personas las que viven en China. Es la nación de mayor población. Pero lo que no te llega a ti aquí de noticieros son los tremendos conflictos sociales que tiene China. Y hablo de conflictos muy severos, sociales, una inestabilidad fuerte. Entonces, ¿qué está haciendo China? Y lo dije desde hace décadas, sabes que China va a construir, ¿me entiendes?, su armamento y lo va a seguir y va a seguirlo acumulando. Y ahora estas islas superficiales que están haciendo allá en el Pacífico, allá en el mar de China, como le llaman, y estas islas son bases navales, militares. ¿Por qué? Pues considera que por ahí cruza todo el comercio que viene para Estados Unidos, para Latinoamérica y otras partes del mundo. Cuando una nación tiene enormes conflictos sociales, tiene dos opciones. O se va a una revolución, que ya China la vivió con Mao Zedong, donde aproximadamente, según a quien le creas, estamos hablando de 75 a 100 millones de personas, de chinos, que masacraron en esa revolución cultural del comunismo. Y esa está la historia ahí de ellos, y obviamente que ellos no quieren esa historia, y con esas islotes que están haciendo superficiales para bases navales, es obvio que es una provocación a Japón, a las Filipinas, a Taiwán y a otras regiones que son defendidas por parte de Estados Unidos. El conflicto obviamente que lo quieren dirigir hacia Estados Unidos si llegan a necesitar ese conflicto de guerra, porque las guerras lo que hacen es distraer a las personas de los problemas internos y los viene a unificar. Y todos se unifican y se olvidan del problema nacional y dicen, no, tenemos que defendernos porque alguien más nos quiere destruir. Es muy volátil la situación. Venezuela, terribles problemas. Argentina, Brasil, Ecuador, Nicaragua, México, Centroamérica, Europa, África, Asia. El mundo está en una situación muy lamentable y dirán ustedes, oye, espérame, yo quiero celebrar muy tranquilo el fin de año, aquellos que lo van a ver este programa 2 días antes, o los que ya salieron, bueno, pues espero que ya se hayan recuperado de la celebración. Pero la realidad, pues digo que termina, el año que termina o terminó para algunos ya, ¿sabes qué? No deja nada que veamos el próximo año decir, ay, qué optimismo. Te vas a preguntar tal vez lo siguiente, que es muy importante, que cómo es posible no ser pesimista si no se ven que las cosas van a mejorar, solo a empeorar. Y esa es una muy buena pregunta. Existen dos perspectivas de cómo las personas perciben las situaciones que les rodean. Las tres perspectivas son pesimistas, optimistas y realistas. Estas perspectivas han existido por miles de años con los humanos. Cómo entiendes la vida, cómo analizas las cosas que están sucediendo, va a ser el resultado de cómo vas a actuar. Las personas que hacen planes para grandes logros ven el año nuevo con gran optimismo, afirmando que será un gran año. ¿Por qué? Porque es una tradición muy arraigada decir, tienes que ser optimista. Tienes que ser optimista. Aquí no hables nada de pesimismo, no negativismo. Es un nuevo año, todo va a estar bien, ya vas a ver. Pues sí, se puede ver el año con mucho optimismo y se puede afirmar que va a ser un gran año y que vas a tener todos los logros, pero las personas pesimistas no ven nada bueno que pueda suceder y la ansiedad se encarga de que solo piensen en todas las cosas que pueden salir mal. Y me vas a decir tú, bueno, no nos acabas tú de decir cómo está la situación tan latente para una tercera guerra mundial. Sí, pero eso no quiere decir que yo sea pesimista, ni tampoco estoy diciendo que soy un optimista para que venga una destrucción para la humanidad. No, 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 no. Hay que entender. Entonces, el optimista y el pesimista se ven uno al otro como, y como persona
dice uno del otro, este está fuera de la realidad. El pesimista le dice al optimista, tú estás totalmente fuera de la realidad, no sabes ni qué estás pensando, ve la situación. Y el optimista dice, no, tú eres el que estás mal porque no deberías ser tan pesimista. Y así se ven unos a otros. Y voy a dejar al tercero para un poquito más adelante, el realista. Las personas tienen que comprender cuál es la perspectiva que cada uno tiene. Déjame hacerte una pregunta. ¿Quién consideras que tiene la perspectiva correcta? ¿La persona optimista o la pesimista? ¿Quién la tiene? Porque ambos dicen, lo que yo veo es una realidad y no se ve nada bueno. Tengo un pesimismo impresionante. No importa lo que haga, no sirve para nada. ¿De qué sirve? Especialmente en este país y en muchos, ¿no? Pero en este país que estamos viendo que la clase media en Estados Unidos está desapareciendo. Y tú ves cómo se incrementan los impuestos, tú ves cómo ahora sí me van a entender más, no sé, Luis, si tú recordarás que hicimos programas donde estaba mencionando que iba a aumentar la población musulmana. Hablo de años atrás que lo mencioné, que va a aumentar y eso va a ser algo terrible. Y lo señalé como el multiculturalismo que viene aumentando en este país y que el multiculturalismo nunca trae nada bueno a una nación. En México no se habla de un multiculturalismo, ¿sabes por qué? Porque no las naciones no están, ¿me entiendes?, yéndose a ese país a quedarse. La gente busca donde hay. Y Estados Unidos está siendo muy acosado y muy deseado para millones y millones de personas. Entonces, ¿quiénes dominan pues el mundo? ¿Los optimistas o los pesimistas? Son buenas preguntas. Déjame decirte que ambas personas tienen percepciones que son reales hasta cierto punto y seguido cambian su postura, lo que hace difícil decir con certeza quién domina el mundo. ¿Por qué? Porque en un momento el pesimista agarra un optimismo por algunas situaciones que le hayan salido bien o que le prometan algo que le van a salir bien, y el optimista, cuando ve que comienzan las cosas a salir mal, ya comienza a ser pesimista. Entonces, no hay forma de decir quién domina el mundo, pero sí puedes ver lo que está sucediendo. Luis, ¿a qué hora nos vamos a corte? Pues tenemos un minuto todavía y vamos a aprovechar, quiero aprovechar este minuto, Raúl. Hace muchísimo que no saludamos a nuestros amigos allá de Pasco, Washington, Walla Walla y Tri-City, todos esa región que nos ven parte de Oregon también a través de Hispana Visión. Muchísimas gracias, estamos muy pendientes de eso, pero quise aprovechar esta vez, Ramón, para hacer una mención acerca de todos nuestros amigos que nos ven allá a través de Hispana Visión, y también pues deseándoles que le estén pasando estas festividades muy bien, muy contentos, con optimismo, como dice Ramón, hay que sacarle lo bueno a la vida, pero está el otro realismo también, que cuando a veces, una vez Omar Vargas, compañero aquí del canal, me dijo, tu conocimiento te va a echar a perder, y a veces el leer tanto, termina uno medio asustado porque te estás dando cuenta de que no es ese mundo maravilloso que los gobiernos te pintan, y te das cuenta de las realidades, de los números que realmente están sucediendo. Te disfrazan frases como el dólar se está depreciando porque no, en México, por ejemplo, no quieren utilizar la palabra devaluación, les da miedo a los gobernantes hablar de eso. Vamos a la pausa, Ramón, y regresamos con más del tema.
y me había propuesto ganarla a cualquier precio. Pero ese día comprendí que hay cosas que son más importantes que ganar. Incluyamos a otros. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. He perdido muchísimo dinero en mi vida. He perdido 3 negocios. En cada error aprendí algo nuevo. Llevo 60 años de negocios. Tenía 44 zapaterías en la Ciudad de México. Era tiempo de retirarme y dejarle esto a mis hijos. Quiero dar de regreso lo que la vida me dio. Soy un voluntario en SCORE. He tenido en los 10 años más de 600 clientes, gente que trae un ideal y un sueño. Alfredo, con su negocio de construcción exitosa. Rodnia y Rosario, su mamá, hacen los mejores tacos de barbacoa. Y le estoy ayudando a Angélica y a Luis a comenzar un negocio de restaurante y supermercado de comida sana mexicana. Es lo que yo necesitaba. Me veo a mí mismo entre ellos. Y ellos no tienen que cometer los mismos errores que yo hice. Mi pasión es ayudar a la gente. Lo hago porque me encanta hacerlo. No hay dinero en el mundo que pague esto. Comparte tus éxitos siendo un voluntario en SCORE. ¿Qué? ¡Bestia! ¡Bestia! ¡Cuidado con lo que haces! ¿Dónde aprendiste, madre? Papi. No, no, no. Paciencia, pásala. Hable con todos, da tu amor, sí, da tu amor. Cocina a la temperatura adecuada usando un termómetro para alimentos. Este año, 3.000 personas en Estados Unidos morirán por comer alimentos contaminados. Visita foodsafety.gov/español. Muy bien, estamos hablando de qué tal te fue en este año 2015, cuáles son tus propósitos para el 2016. Ramón, adelante. Gracias. De lo que estamos comentando debe ser de mayor interés conocer por qué la gente percibe la vida y el mundo de diferente manera. ¿Te has preguntado tú eso? ¿Te has preguntado por qué tenemos partidos políticos que tienen ideas opuestas de cómo van a resolver los problemas para el país? ¿Te has dado cuenta que hay diversas formas de pensar y te has puesto a pensar que puede ser eso precisamente lo que tenga a esta nación y a las naciones en graves problemas? Pero no hay que ir muy lejos. ¿Cómo están los hogares? Todos están en una coordinación de las mismas ideas, todos comulgan con esas ideas. Como puedes ver, es muy importante comprender cómo se percibe la vida y el mundo. ¿Qué fundamento le da forma a esas ideas? Y eso en sí es de mayor interés, porque eso nos debe interesar a todos. ¿Qué hace que tus ideas sean las que te dan la perspectiva de la vida? ¿Cómo sabes si esas ideas son las correctas o no? Las ideas tienen consecuencias positivas y negativas, porque como pensamos es como terminamos siendo. Por eso somos lo que pensamos. Y eso no se puede ocultar. Por más que uno lo quiera ocultar, termina manifestándose quiénes somos. Por eso todos somos motivados a actuar conforme a nuestras creencias, todos. Todo ser humano que tiene capacidad de razón va a actuar conforme a sus ideas. Muchos expertos afirman que es muy difícil pronosticar el futuro. Es decir, ¿sabes qué? Esto es muy, muy, muy difícil. Es verdad que la vida está llena de sorpresas. Yo sé que tú lo sabes, Luis lo sabe, yo lo sé. Y esas vienen a cambiar los buenos planes que tenemos, ¿verdad, Luis? Así es. Porque hay muchas sorpresas. Entonces, no sabes lo que te va a sorprender hasta cierta medida. Pero de ahí a que los expertos afirmen que es muy difícil pronosticar el futuro, es muy debatible para mi persona. No es difícil saber cuál será el resultado general de lo que se puede esperar de una sociedad
ya que sus ideas y comportamientos son indicadores de los resultados que va a obtener. No es difícil. Esto es algo que cuando comencé a leer la Biblia hace poco más de 40 años, me di cuenta que verdaderamente es vital, importantísimo saber por qué pensamos como pensamos y qué gobiernan esas ideas y cómo podemos modificarlas reemplazándolas con ideas mucho mejores. La pregunta es, ¿cuáles son esas ideas que son mejores? Luis, cuando nos conocimos tú y yo fue en Guadalajara, que comenzamos a tratarnos en Guadalajara, Jalisco. Y algo que me llamó la atención mucho de cuando nos fuimos a Guadalajara a vivir, trabajar, desarrollarnos, fue básicamente que en Guadalajara se utilizaba mucho, ¿me entiendes? El querer tener estos estudios, cursos y todo aquello que la gente busca para su superación personal, familiar, económica. Y dije, voy a desarrollar un curso, ya que aquí los tapatíos les gusta mucho la dimensión intelectual, los cursos de superación personal y etcétera. Y desarrollé un curso que lo llamé Mente Triunfadora. Y fue muy bien acogido y todavía se imparte ese curso en diferentes lugares, pero lo diseñé, lo escribí. Es un curso elaborado, Mente Triunfadora. Tener esa mente triunfadora. Pero ¿sabes lo que utilicé? Utilicé para cada concepto del desarrollo de la mente, utilicé un personaje bíblico. Cómo esa persona de la Biblia desarrollaba de acuerdo a esa parte del curso, llamémosle lección. Y la gente comenzó a comprender que de la Biblia surgen grandes ideas que se pueden aplicar a la vida cotidiana y que ese libro, la Biblia, no es algo antiquísimo, es algo que se puede aplicar en todos los tiempos y en todas las naciones, que me ha tocado impartirlo en varios países, ese documento con científicos en el mundo de la tecnología, en el mundo de las profesiones, en el mundo del comercio, en el mundo de la educación, en el mundo de la política, en el mundo del gobierno, y hablo de los poderes judicial, ejecutivo y legislativo, estatales, federales, en varios países. Me ha tocado estar ante un rey haciéndole peticiones para modificar tremendas cosas y que me las concedió después de actividades que tuve, en el cual pues fue reconocido lo que estaba haciendo, y fui con el rey y mi esposa me acompañó e hicimos una solicitud para mejorías en la región y le agradó la situación que se estaba haciendo. Y sabes que mis ideas fluyen desde lo que es la Biblia. De la Biblia he sacado conceptos para legislar leyes, proponer leyes, educación de la economía desde la perspectiva bíblica. Entonces la Biblia es un libro maravilloso, extraordinario, porque nos habla de quiénes somos. Entonces no es difícil saber cuál va a ser el resultado de las ideas de los hombres. 6,000 años y fracción de historia humana nos dice que no es difícil pronosticar qué es lo que viene. Pensemos en la ley que gobierna a la naturaleza por un momento. Por ejemplo, en particular, déjame señalarte la agricultura. Me fascina hablar de la agricultura. La semilla se reproduce según su género. No toma ser un genio, ¿verdad? Es imposible cosechar algo diferente a la naturaleza de la semilla que se plantó. Tú lo sabes, yo lo sé, y tú dirás, oye, eso cualquier niño lo sabe. Sí, precisamente por eso estoy hablando de esto, porque cualquier niño lo debe saber. Que una semilla de naranja no va a producir melones, ni una semilla de melón va a producir jitomates, ni una semilla de jitomate va a producir sandía, ni una semilla de sandía va a producir plátanos. Creo que me has entendido. La semilla se reproduce según su género. Son semillas. Por eso digo, pensemos en esta ley de la agricultura. Con toda certeza se puede afirmar que se cosecha lo que se siembra en la agricultura. Toda la información de cuánto va a producir cada semilla está integrada. En otras palabras, esa semillita, escoge una semilla, la que gustes, ponla en la palma de tu mano y ve esa semilla. Esa semilla
internamente tiene toda la información de lo que va a producir, salvo que sea buena tierra y se plante en el tiempo adecuado como debe ser. Pero ¿no es una maravilla que esa semillita tenga toda la información de cuánta fruta va a producir? Y si es una semilla de un árbol frutal, imagínate la cantidad de fruta que ese árbol va a producir, y toda esa información está en esa semilla. El agricultor tiene la confianza en su conocimiento de cuándo, dónde y qué debe sembrar. Él lo sabe, por eso es agricultor. Es algo que es su pasión, es algo que está integrado en su ser. Ama, y le doy gracias a Dios por los agricultores. El agricultor decía que tiene confianza en ese conocimiento. También sabe lo que puede esperar de cosecha, confiando que la situación del clima y otros factores no afecten el ciclo de siembra y cosecha. El agricultor sabe que puede confrontar pérdidas si se manifiestan factores no esperados, porque la agricultura es muy interesante. Me ha tocado hablar con agricultores en muchas partes, y yo le digo a los agricultores: ¿cómo te respeto cuando estoy con uno o cuando estoy con varios? ¿Cómo te respeto? ¿Cómo los respeto? Porque ustedes son hombres de una enorme fe y ni siquiera son creyentes en los aspectos bíblicos. Y es normal que me digan: ¿de qué hablas? Y le digo: porque para ser agricultor tú necesitas una enorme fe. Porque tú tienes el conocimiento, conoces tu suelo, conoces que tienes que plantar la buena semilla, sabes cuándo, dónde y por qué. Pero no sabes, no tienes garantía de que se te vaya a producir, porque hay muchos factores que alteran la situación: plagas, sequías y muchos otros factores que se dan, que están fuera del control del agricultor. Por eso les digo a ellos que tienen enorme fe, y créeme que sí la tienen. Si todo se desarrolla como es de esperarse, entonces los beneficios son disfrutados por todos, no nada más para los agricultores, sino para aquellos que consumimos el producto de la agricultura. Una mala o buena cosecha no es el resultado de buena suerte o mala suerte, es el resultado del conocimiento adquirido por el agricultor. El agricultor es responsable de adquirir ese conocimiento de lo que está sembrando, de lo que tiene en su huerta. Y lo mismo se aplica en el resto, como hablamos de la ganadería y todo lo que está relacionado con la productividad. El agricultor, déjame hacerte una pregunta: ¿es pesimista, optimista o realista? ¿Cómo la contestarías? Porque el agricultor nos enseña todo eso. Ahora, estoy en desacuerdo, te decía, con quienes afirman que la vida es impredecible. El agricultor no vive con algo que es impredecible. Él sabe los ciclos de la naturaleza, sabe lo que tiene que plantar de acuerdo al clima y qué no plantar, sabe cuándo tiene que podar los árboles frutales. Todo eso lo sabe. No es impredecible. Lo único que es impredecible es, como ya dije, que entren factores de clima, de plagas u opciones que están fuera del control humano. Entonces no niego pues que seguido los planes de los humanos son alterados por circunstancias fuera de nuestro control. Eso lo sé, lo vivo. Eso está claramente muy bien comprobado. Sin embargo, si nuestro conocimiento para producir los buenos planes deseados no es suficiente, acertado, va a haber consecuencias no placenteras. ¿Por qué? Porque hay una incomodidad. Por otro lado, podemos tener todo el conocimiento para hacer lo correcto y esperar buenos resultados, y situaciones no favorables creadas por otros nos afectan. Y esto es algo que todos vivimos en la vida cotidiana, pero eso no es impredecible necesariamente. Son circunstancias que uno no se levanta en la mañana diciendo: hoy me gustaría tener un accidente que me ponga en el hospital. Nadie se levanta diciendo eso. Todos nos levantamos con el deseo de sacar adelante el día.
porque todos tenemos la responsabilidad de comprender la verdad de los orígenes, el desarrollo, la organización y el funcionamiento de la sociedad humana para no ser sorprendidos de las acciones destructivas del mal comportamiento de las personas. Y esto es algo que tú y yo estamos obligados, tenemos responsabilidad de conocer. Todos tenemos que planear. Yo te garantizo que no puedo yo vivir, ¿me entiendes?, año con año sin tener un plan que me permita decir, ¿sabes qué? Esto es lo que se tiene que hacer para el año que entra. A los gerentes de la empresa y a los ejecutivos los hago que planeen, tengan todo el plan del próximo año y lo tienen que tener completo antes de que termine el mes de noviembre. Y cuando llegue el mes de noviembre a finales ya tienen toda la planeación de cada departamento, de cómo van a desarrollar las cosas. Y cada uno de ellos me dediqué a enseñarles planificación. La planificación de cómo se planea dentro de los objetivos de su departamento y cómo se unen todos los departamentos para trabajar. Esta es la vida. Eso es lo que uno tiene que saber aprender a hacer. Pero ¿sabes qué? También hay una cosa que les enseño, que en cada planeación hay desviaciones y hay que estar preparado para las desviaciones que se nos presenten, porque si tú estás preparado para los inesperados, para las cosas que no esperabas que te desviaran, sabes que eso se podría dar y cuando se dan no te sorprenden, sabes lo que tienes que hacer, pero decir que es impredecible es otra cosa. Eso no es, para mí, no es algo que sea 100% verdad en el aspecto de, uy, me sorprendí. No, al contrario, se tiene que planear. Todos tenemos, dije, la responsabilidad de comprender los orígenes de cómo se desarrollan las cosas, cómo se organizan las cosas, cómo funcionan las cosas en la sociedad, entre los humanos, y saber qué es lo que sigue. No es realmente, no toma mucho comprender lo que se va a cosechar, igual que el agricultor. Tú conoces el pensamiento humano, conoces las ideas de los humanos, sabes en qué va a terminar todo esto. La persona realista, que no he hablado mucho de ella, también es confrontada por quienes no lo son. Hay quienes son antirrealistas. Existen las controversias desde los inicios de la humanidad. Básicamente el conflicto está basado en la percepción de lo que es la realidad. Entre la percepción más importante es la definición de lo que es la verdad, porque en la verdad descubrimos qué es la realidad. Ahora, al decir la verdad, Luis, estamos entrando en un problema, porque la verdad aquí, este es otro problema enorme, porque la verdad de quién, en los juicios morales de quién, la verdad en la teoría de la ciencia teórica, que la ciencia ahorita nos dice una cosa y al rato nos dice otra cosa. Yo entiendo lo complejo de la verdad, pero por eso, ¿me entiendes? Me apego mucho a los absolutos que se encuentran en la Biblia. Allá hay toda la verdad que tú quieras encontrar, ahí se establece, y lo que tienes que hacer es ver cómo se aplica en la vida cotidiana, sin importar quién eres, ni cuál sea tu postura de oficio en la vida. Quien quiera que tú seas, se aplica lo que ahí nos enseña. Como ateo, y tú sabes que he hablado de esto en el programa anterior, lo hablé, pero como ateo llegué a la conclusión que no hay solución para el dilema de la humanidad. Como ateo llegué a esa conclusión. ¿Sabes por qué? Porque estudiaba los ciclos históricos, estudiaba ciclos de todo lo que te puedas imaginar y terminaba la historia del humano siempre lo mismo. Comenzaba de abajo y veía cómo la historia llevaba a esa gran civilización, esa gran nación, hacia la cúspide. Y en la cúspide, estando allí, en lugar de permanecer y continuar, comenzaba su caída. Casi todas las civilizaciones nunca pudieron levantarse de nuevo hasta el día de hoy. Entonces tú ves ese comportamiento de las naciones, de los humanos, y dices tú, como ateo llegué a esa conclusión, no hay soluciones. Miles de años me demostraban que el ser humano no sabe con certeza quién es, de dónde vino, por qué está aquí, a dónde va y qué sigue después de la vida. Y eso para mí era muy frustrante. Decir, bueno, ¿quién tiene la verdad? ¿Dónde se encuentra la verdad? Y esos ciclos que son interminables
de las naciones, civilizaciones, la concepción, como llega el ser humano por medio de la concepción, el nacimiento, vida y muerte. Decía yo, ¿de qué se trata esto? Luis, yo le tenía pavor a tener familia, porque yo decía, ¿a qué los traigo a la vida? Vi a los hijos de personas extremadamente pobres y vi a los hijos de personas extremadamente ricas y todos entre medio. ¿Y sabes qué, Luis? Yo no vi la diferencia de calidad de vida. Vi, ¿me entiendes?, diferentes cosas materiales, pero en calidad de vida no vi la diferencia entre unos y otros. Yo le tenía pavor a decir, ¿sabes qué? Yo no voy a traer hijos. ¿Me sentía preparado intelectualmente? ¿Me sentía capacitado para traer hijos? No. ¿Y los estudios de qué me sirvieron? De nada, gracias. El tener dinero, ¿qué no me daba el estímulo de dejarles un buen futuro a los hijos? Pero ese es el problema, ¿sí? Que creemos que el dejarle a los hijos un buen futuro está relacionado básicamente con lo material, y no es verdad, porque lo material me tocó ver muchísimo. Luis, no sé si tú has conocido, yo digo que has conocido, aquellos que heredan bastante y así lo pierden. ¿Por qué? Porque nunca se les preparó. Claro, otros lo saben aprovechar, pero estoy hablando de algo que la preparación, ¿me entiendes?, de la vida tiene que ir mucho más allá de decir cuánto dinero puedo hacer en mi vida natural, cuánto dinero puedo acumular. No se debe vivir para hacer dinero, se tiene que tener una razón superior del por qué se vive. De ahí por qué, ¿me entiendes?, comprender de dónde viene uno, por qué está en esta vida, a dónde vamos después de la vida, después de esta temporada en la tierra. Todas esas son preguntas muy reales. Por eso el concebir, el que sea uno concebido, el nacer y la vida y la muerte requiere de una gran disciplina. Y esto es algo que quiero extenderme un poquito más. Luis, no sé a qué hora nos toca ir al corte. Todavía nos quedan 7 minutos, Ramón. ¿Para el corte? Sí. Ah, muy bien. Entonces, cuando veo estas situaciones, cuando las veía, decía yo, ¿sabes qué? Yo no puedo traer a familia a un mundo que no tiene sentido. Se me hacía algo injusto y por lo tanto no lo hice. Cuando leo la Biblia, comprendí las preguntas del de dónde, el por qué, el hacia dónde y todas las preguntas que se hace el humano de miles de años. Y es cuando dije, ahora sí, estoy listo para todos los hijos que puedan venir, porque no es nada más lo material, tiene que haber un sentido. Y cuando me confronté con esas páginas de la Biblia, todo comenzó a tener sentido. Por eso te recomiendo que leas la Biblia, porque la Biblia tiene respuestas para todas las cosas. Absolutamente todo te responde la Biblia. El personaje histórico más realista, más objetivo que jamás haya existido, ¿quién crees que fue? Jesús de Nazaret, el Cristo. Hablo de Jesucristo, él fue muy objetivo. Y poco antes de ser arrestado, Jesús está dialogando con Dios Padre. Antes de que fuera arrestado, ahí en el Getsemaní, poco antes de llegar al huerto, él estaba haciendo una oración. Y en Juan capítulo 17, versículos 4 y 5 dice, fíjate lo que dice, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Luis, cuando leí esta parte por primera vez, no te puedo explicar, ni a los televidentes les puedo explicar, la explosión interna que hizo en mí es el haber leído estos versículos, que hasta la fecha, ¿me entiendes?, son muy significativos. Te voy a decir por qué. ¿Qué buscaba yo? Entender el propósito, de dónde se viene, a qué se viene, para qué vivimos, cuál es el significado de todo esto que uno tiene que vivir, problemas, te tienes que levantar, trabajar, comer, acostarte, reproducirte. Decía yo, esto no puede ser que sea todo. Entonces, ¿cuál es el significado? Fíjate lo que decía Jesús antes de ser arrestado.
Dice, yo te glorifiqué. Esa palabra glorificar, que no te asuste. Básicamente Jesús está diciendo, yo te exalté, yo te honré, te exalté. ¿Cómo? Con tu conocimiento, yo lo implementé. Lo que me dijiste que dijera, dije. Lo que yo vi que tú hacías, yo hice. Jesús decía, el Padre y yo somos uno. Lo que Él hace, yo hago. Lo que Él dice, yo lo hablo. Entonces, dice, yo te exalté, yo te honré aquí en la tierra. En otras palabras, dice, terminé la obra que me diste que hiciera. Ni siquiera lo habían crucificado todavía, pero Él ya dice, ya la concluí. Y esto me llamó tantísimo la atención. Dije, espérate. Entonces Jesús no es el que me enseñaron en la iglesia católica. No es lo que yo había escuchado de Jesús por otras corrientes. Dije, Él sabía que tenía un propósito específico y lo vino a hacer. Estamos hablando de planes. Entonces, cuando tú vas a planear para este año nuevo, tienes que tener en mente para quién haces las cosas, con qué finalidad las haces. Jesucristo dijo de manera objetiva, ya terminé. Tú me diste una comisión, ya la terminé. Y Él nada más duró 3 años, 3 años y medio haciendo su vida pública, lo que vino a hacer. Y dice, y ahora glorifícame tu Padre junto a ti, con la gloria que tuve, que tenía contigo antes que el mundo existiera. Eso para mí hizo una explosión interna también impresionante. Él sabía su origen, sabía por qué había nacido, cumplió el propósito de su nacimiento, de su vida humana, y dice, ya termino, ya me voy, antes de que fuera arrestado. Luis, ¿nos vamos a corte? Sí, vamos a aprovechar para ir al corte y aprovechar para nuevamente decirles a nuestros amigos que si desean tener comunicación directa con el licenciado Ramón Arias, ahí abajo donde aparece su nombre, ahí aparece la dirección de su página de internet y ahí puede usted leer también los editoriales que escribe el licenciado Ramón Arias, también puede escuchar los programas de radio y este programa también lo puede usted ver a través de Twitter. Aquí tenemos nuestra cuenta de Twitter, por ahí aparece en su pantalla, también en nuestro canal de YouTube, ahí están los programas anteriores, están un montón de programas desde hace años, que por ahí me encontré algunos programas de hace ya como 5 años, por ahí están también en el canal. Hubo modificaciones, por eso en el sistema de Google hubo modificaciones, fue la razón que algunos se extraviaron, pero casi todos los transfirieron al canal de Paxaco Films, o también lo puede encontrar en otro canal como Luis Hernández, también en YouTube. Entonces ahí puede usted ver estos programas y ver la repetición de este programa también, una vez después de que ha pasado por Azteca América, por ahí usted lo puede ver o Azteca TV, lo puede ver en YouTube también este programa, y estamos ya nuevamente haciendo todo lo posible para que podamos transmitirlo una vez cuando lo grabamos, que lo transmitamos en vivo también. Es importante para aquellas personas que nos veían también en otros países el programa cuando era transmitido en vivo. La tecnología nos ha jugado algunas malas pasaditas, pero estamos trabajando en eso. Vamos a la pausa y regresamos con el programa.
carrera del año. Y me había propuesto ganarla a cualquier precio. Pero ese día comprendí que hay cosas que son más importantes que ganar. Incluyamos a otros. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. He perdido muchísimo dinero en mi vida. He perdido 3 negocios. En cada error aprendí algo nuevo. Llevo 60 años de negocios. Tenía 44 zapaterías en la Ciudad de México. Era tiempo de retirarme y dejarle esto a mis hijos. Quiero dar de regreso lo que la vida me dio. Soy un voluntario en SCORE. He tenido en los 10 años más de 600 clientes, gente que trae un ideal y un sueño. Alfredo, con su negocio de construcción exitosa. Rodnia y Rosario, su mamá, hacen los mejores tacos de barbacoa. Y le estoy ayudando a Angélica y a Luis a comenzar un negocio de restaurante y supermercado de comida sana mexicana. Es lo que yo necesitaba. Y me veo a mí mismo entre ellos. Y ellos no tienen que cometer los mismos errores que yo hice. Mi pasión es ayudar a la gente. Lo hago porque me encanta hacerlo. No hay dinero en el mundo que pague esto. Comparte tus éxitos siendo un voluntario en SCORE. ¿Qué? ¡Bestia! ¡Bestia! ¡Cuidado con lo que haces! ¿Dónde aprendiste, madre? Papi. No, no, no. Necesitamos Paciencia, pásala. hable con todos, da tu amor, sin tanto amor. Cocina a la temperatura adecuada usando un termómetro para alimentos. Este año, 3.000 personas en Estados Unidos morirán por comer alimentos contaminados. Visita foodsafety.gov/español. Muy bien, vamos a continuar con el programa. Estamos hablando de cómo te fue en este 2015, cuáles son tus propósitos para este 2016. De eso es de lo que se trata en este programa, lo que está tratando el licenciado Ramón Arias en estos momentos. Continuamos, Ramón. Vamos a continuar con estos 9 minutitos que nos quedan. Muy bien. Estamos hablando de, dentro de los planes, conocer nuestro origen, nuestro propósito y nuestro destino. Jesús lo conocía. Una cosa que tú y yo no vamos a conocer con mucha anticipación es cuándo nos vamos a morir, hablando específicamente del día y el cómo y el dónde. Jesús no tuvo ese problema. Jesús sabía cuándo iba a fallecer, dónde iba a morir y sabía todos los datos. Por eso cuando él le decía a Dios, ya terminé la obra que me diste que hiciera, fue antes de que lo arrestaran. No había nada externo que dijese, ¿sabes qué? Está en problemas Jesús. No, había tenido la cena de Pascua con sus discípulos. No había indicación alguna de que él iba a ser arrestado y después se le iba a formular un juicio injusto e iba a ser sentenciado a una pena de muerte desde la perspectiva de la ley romana injusta. Entonces, Jesús sabía. Y el plan que él trajo a la tierra lo llevó a cabo. Dice, ya lo terminé. Tú y yo no sabemos el momento que vamos a fallecer, pero todos vamos a morir. Yo sé que es muy difícil creer esto, pero todos vamos a morir. Miles de millones de personas pasaron ya por esta tierra y han fallecido y siguen falleciendo en el momento de estar platicando contigo sobre este tema. Pero eso no nos debe impedir de hacer los planes. Necesitamos hacer los planes de cómo vamos a desarrollarnos día a día, semana con semana, mes tras mes y el resto del año, pero de una manera objetiva. Jesús conocía el plan de Dios para su vida. Los documentos en la Biblia definen con claridad la razón y propósito de Jesús, como le estoy mencionando. Jesús conocía a perfección ese plan. En varias ocasiones le dijo a los discípulos de que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día.
Habló con una naturalidad. Fíjense que me van a matar, pero voy a resucitar al tercer día. Y los discípulos no lo comprendieron. Pero no sabían de lo que estaba hablando Jesús. Pero Jesús tenía una naturalidad. Era muy objetivo. Sabía la realidad. Y cuando tú lees los pasajes de lo que se llama Antiguo Testamento, ahí encontramos la descripción exacta, precisa de cómo iba a morir Jesucristo, con lujo de detalle, pero también habla de su resurrección y de los efectos de esa resurrección como beneficio para la humanidad. Ahora, tú y yo no somos Jesucristo, pero tú y yo tenemos un plan para esta vida y Dios tiene ese plan. Él conoce exactamente por qué estás viendo este programa. Él sabe por qué estás viviendo en este tiempo de la historia de la humanidad tan terrible. Pero Él tiene un plan para tu vida y es un plan muy bueno, pero tú tienes que conocerlo, tienes que conocer el documento, porque la Biblia describe a Dios como omnipotente, omnipresente y omnisciente. Omnipotente porque es todopoderoso. Omnipresente es porque está presente en todo momento y en todo lugar. Y omnisciente es porque todo lo conoce. Él conoce tu concepción antes de que fueras concebido. Él ya sabía que ibas a estar tú en este mundo. Él conoce lo que va a pasar con tu vida, el plan que Él tiene para ti, si lo llegas a aceptar. Entonces es importante conectarnos con ese plan de Él para poder sacar adelante el plan de acuerdo a Él y no de las emociones que uno tiene y los sueños que uno tiene de cómo realizarlos. La Biblia es el mejor documento para guiarnos a toda la verdad y a toda la comprensión del plan personal que Dios tiene para tu vida y el colectivo. ¿Cuál es el plan que Dios tiene para la humanidad? Cuando uno lo conoce, es obvio que va a ser uno también bastante realista, bastante optimista, y el pesimismo, déjame decirte, no nos llega ya a tocar. No es un proceso fácil comenzar este conocimiento, pero tampoco es difícil. Uno tiene que ir comprendiendo ese documento y decir, aquí me veo reflejado. Y cada que leo la Biblia, créeme que pienso no solo en los personajes, sino cómo se aplica a mi vida. Recordarás que mencioné el curso que diseñé para las personas allá en Guadalajara. Curso donde vinieron personas de todos los niveles que te puedas imaginar a tener ese conocimiento. ¿Sabes por qué? Porque ese conocimiento se aplica a las personas que nunca tuvieron una educación formal, a aquellos que la tuvieron, a profesionistas o a personas metidos que su profesión es tan honorable como la de un médico, carpintero, mecánico, plomero. Profesionistas son profesionistas. Y ese curso que te decía, lo saqué estrictamente de la Biblia y lo fui elaborando. ¿Por qué? Para aplicarlo en todos los aspectos de la vida, y la idea era que las personas se vieran reflejadas en el personaje de la Biblia. Entonces, cuando tú leas la Biblia, vete reflejado en el personaje. Claro que hay muchos personajes nefastos. Espero que no te reflejes en ellos tanto, sino en aquellos que supieron valorar el plan que Dios tenía para sus vidas. La Biblia se interpreta a sí misma. No le tengas temor. No digas, es muy complicada. Te voy a decir lo que un amigo mío y discípulo le dijo al presidente Carlos Salinas de Gortari cuando estuvimos con él. Le regaló una Biblia, el presidente de este país, que menciono, lo dejo por reserva, y le dice a Carlos Salinas de Gortari, aquí está la Biblia, la ley dice, Carlos Salinas de Gortari le dijo, ¿sabes qué? Me han dado muchas Biblias, y dice, no le entiendo nada. Mi amigo le dice, mira, Carlos, lee la Biblia, lo que entiendas, aplícalo, y esa es una verdad. No veas lo complejo, lo difícil de entenderla. Lo que vayas entendiendo, velo practicando, y tú te vas a dar cuenta cómo vas a crecer en ese conocimiento. El mejor plan que podemos hacer es incluir la Biblia para aplicar sus principios en todas las áreas de nuestra vida personal, familiar y social. ¿Conoces tú la historia de Colgate, la pasta de dientes? Samuel Colgate fue fabricante norteamericano y un filántropo. Y él dijo lo siguiente, y voy a citar:
La única luz espiritual en el mundo viene a través de Jesucristo y el libro inspirado. La redención y el perdón del pecado solo a través de Cristo. Sin su presencia y las enseñanzas de la Biblia, estaríamos envueltos en tinieblas morales y la desesperación. La condición de aquellas naciones sin Cristo, en contraste con aquellos en los que se acepta a Cristo, revela tan marcada una diferencia que no se necesitan argumentos. Es una lección objetiva tan clara que puede ser vista y entendida por todos. Al estudiar la vida de Colgate, él comenzó como una persona muy pobre, pero al entender los principios bíblicos, mira lo que vino a desarrollar. Dios no es diferente para ti. Conoce el plan de Dios para tu vida, intégralo y hazlo parte para que te dé resultados lo que Dios tiene para ti en este año que inicias. Ramón, nos despedimos. Muy bien, nos vemos la próxima ocasión. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite, aquí estaremos saludándoles con el gusto de siempre. Yo soy Luis Hernández, deseándoles pues que, como siempre deseamos todos en estas épocas, que hayan tenido un excelente año y que que recién se inicia, pues les vaya mucho mejor y ojalá que nos siga teniendo ahí con ustedes durante todo este año que entra. Que la pase de lo mejor. Yo soy Luis Hernández, nos vemos la próxima semana aquí a través de este mismo canal, como siempre a la misma hora. Gracias.